La senadora María Fernanda Cabal preguntó ¿dónde está el combustible más barato? ¿Dónde los peajes más baratos? Farsantes, queriendo culpar a Petro sobre el aumento de los peajes en el país. Y hoy vamos a revisar de dónde salen tantos peajes para ver si tiene más culpa Petro o el partido de la senadora. Para iniciar, citaremos esta frase del senador Robledo. Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios. Y es que desde hace muchos años vienen privatizando a todo el país. Escuchemos qué decía Robledo sobre el modelo económico que le gustaba a los ministros de Uribe. Y no es falso tampoco que llevemos años aquí al presidente Uribe y a los ministros de Agricultura en el propósito de entregarle la Orinoquia al capital extranjero y a las transnacionales. Aquí han traído a los grandes cacaos del mundo entero a ver cómo les entregan esa porción de Colombia en beneficio, repito, de monopolistas y de transnacionales. Y recordemos el caso de la confianza inversionista. Lo hemos dicho tantas veces, privatizar en beneficio de los monopolios y de las transnacionales. El Tratado de Libre Comercio en beneficio de las grandes transnacionales norteamericanas. Los descuentos tributarios a monopolios y a transnacionales que ya llegan a 7 billones de pesos al año. 7 billones de pesos al año. Millones de descuentos tributarios que al final conducen a que los pobres y las capas medias tengan que pagar más impuestos para respaldar esta operación. También escuchemos cómo desde hace tiempos Uribe le dio estos grandes regalos a Sarmiento Angulo. Todo el Meta recibió 17.500 millones, luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo se queda con los créditos subsidiados de Agroingreso Seguro, con 1/3 de los créditos del departamento del Meta, mientras los arroceros y los maiceros del Meta hoy están arruinados, abandonados a su suerte y no consiguen un crédito sino en el mundo de los agiotistas, porque sabemos que esta es la realidad, esta es la plutocracia. Probablemente esto explique por qué el doctor en estos días propuso que se reeligiera nuevamente el presidente Álvaro Uribe. Es que esto es lo que quieren reelegir, colombianos, esto es lo que quieren reelegir, esto es lo que quieren perpetuar, este es el tipo de abusos que están cometiendo y quieren seguir cometiendo con Colombia. Tal vez por eso Sarmiento y sus bancos apoyaron la reelección de Álvaro Uribe, y tal vez esa sea una de las deudas de Sarmiento con el expresidente. El presidente Uribe es una de las personas que más ha hecho por Colombia en toda su vida, y de las personas que los colombianos tenemos una deuda de gratitud y una deuda de aprecio por todo lo que le ha hecho a lo largo de toda su vida. Pero los regalos no terminaron ahí. Para contarles debemos ir al periódico de Sarmiento Angulo, El Tiempo, periódico que nos habla bien de los peajes y los empleos que genera. Y aunque estos trabajadores trabajen para el hombre más rico de Colombia y recojan miles y miles de millones al año, solo les pagan el salario mínimo. Miren cómo es de cizañero el periódico defendiendo los peajes. Según ellos, las protestas por el cobro de peajes son aisladas y responden a razones políticas. Quien escribe sabe que debe cuidar los negocios de su jefe, pero cuando la nación toca los peajes, por ejemplo congelándolos, el periódico de Sarmiento sale a comunicarle a la opinión pública que el gobierno está incumpliendo sus contratos. Los de Sarmiento también necesitan decirle a la gente que el incremento en el precio de los peajes tendrá un efecto prácticamente nulo en la inflación, pues claramente no quieren protestas por el alza cada año de sus peajes. La lavada de cara a los peajes es tan profunda que hasta nos cuentan qué vehículos están exentos de pagar peaje, como para emocionar al lector. Pero la realidad es que quienes no pagan son vehículos como bicicletas, motos o ambulancias. Y allí también nos cuentan cómo comprar el tag de Fácil Paz, como quien dice, páguenle en electrónico y háganle el negocio más eficiente. Y es que Sarmiento es el dueño de Corfi Colombiana, empresa que actualmente tiene participación mayoritaria en 8 concesiones viales: Covipacífico, Coviandina, Covioriente, Covimar, Pisa, CCFC, Coviandes y Panamericana. Estas 8 carreteras se las entregaron a Sarmiento Angulo para que nos cobrara peajes, por ejemplo hasta el 2043, 2042, 2053, 2044 y 2035. Pero ¿fue Petro el que se inventó los peajes o le entregó las carreteras a Sarmiento por tantos años? Para responder
responderlo, tendremos que revisar el listado de concesiones de carreteras. Revisemos las entregadas por César Gaviria Trujillo, el señor que fue presidente en 1990, todavía nos tiene pagando de sus peajes, pues se terminan de pagar en 2030 y 2033. Ernesto Samper Pizano nos tiene empeñados hasta el 2032. Andrés Pastrana nos tiene empeñados hasta 2047 y 2054. Álvaro Uribe nos tiene endeudados hasta el 2026, 2035 y 2036, y al que le debemos la mayoría de peajes es a Juan Manuel Santos, quien vendió a Isagen con la excusa de hacer las carreteras 4G, pero de todas maneras terminamos pagando peajes hasta 2039, 2045 y 2046. Santos gobernó 8 años, pero dejó el negocio montado para que cobren por 25, 28, 29, 30 y hasta 34 años. Y cómo no, otro que siguió montando peajes en Colombia fue Iván Duque. Incluso frente a él, Sarmiento Angulo le agradeció al Meta por pagar sus peajes. Un aplauso por favor, y le aclaramos a los colombianos que es el partido de la senadora Cabal quien le recibe miles de millones al dueño de los peajes. Así que Cabal, más coherencia y respeto con los negocios de tus aliados. Según el informe de gestión de Colombiana, 137.727 vehículos transitan en promedio al día por sus carreteras, y debemos aclarar que, como ellos mismos lo dicen, el incremento de los peajes en 2024 se hace para lograr que a finales del año las tarifas estén en los niveles previstos contractualmente, o sea, como ya se habían contratado en los gobiernos anteriores. Petro sabe que los peajes han sido un abuso de estos señores toda la vida, por eso desde el principio quiso cambiar el modelo a concesiones férreas, por lo que la constructora de peajes de Sarmiento ahora dice que sus equipos de trabajo están parados porque no hay nuevas obras e inversión en carreteras. Pues ahora este presidente, que por primera vez escuchó a su pueblo que tanto se quejaba de los peajes, quiso hacer la inversión en otros campos del transporte, pues estos señores siempre han vivido de exprimir al pueblo. Por ello el mismo Petro preguntó cómo es que presidentes anteriores llegaron a dejar en manos exclusivas de la empresa privada que construye una carretera por concesión el precio de los peajes, a lo que Daniel Quintero respondió: para vivir de nosotros por siempre. Entregaron el país a la codicia corporativa hasta quebrarnos. Lo hicieron con las vías, con las basuras, con la energía y hasta con la salud. La periodista Paola Herrera dijo que el aumento de los peajes era una bomba de tiempo que le estaba explotando a Petro, ignorando por completo que el aumento de los peajes ya está pactado en los contratos de concesión. Según este contrato, las tarifas se irán actualizando con una fórmula matemática, no por lo que diga Gustavo Petro. Por eso el presidente le respondió: esto no es cierto, hay precisa indicación de cuánto aumentarán los peajes regulados por el gobierno. Se robaron la salud, endeudaron el país por billones. ¿Y para qué usaron la deuda pública nueva con que endeudaron el país? Para subsidiar la nómina de los señores del tiempo, para subsidiar las nóminas de las empresas de los Gilinski, para subsidiar las nóminas de los más ricos de Colombia, los súper ricos. Que a veces el ciudadano de clase media dice: es que yo como me siento rico, me está insultando Petro. Súper ricos, el dinero público que ahora toca pagarlo a todos nosotros, porque nos endeudaron en 5.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, FMI, ahora nos ahorcan. Y ahora el Congreso se da la oportunidad, no todos, obvio, la mayoría de las comisiones terceras, de decir: aquí los tenemos, no les aprobamos el presupuesto y solo pagarán nóminas y deuda, y no habrá dinero para el pueblo. Pero eso sí, de primeras y con un botón que se estricha automáticamente, saldrán las partidas para pagarle a los concesionarios de la carretera, las carreteras 4G y 5G que cobran además con peajes.